Hola y bienvenidos una vez más a Formación Comunista. Soy Denis Paredes y hoy vamos a hablar de uno de los movimientos más ilusionantes e inspiradores que han ocurrido en la Unión Soviética. Hoy vamos a hablar del estajanovismo. El estajanovismo fue un movimiento que surgió en la Unión Soviética en la época de los 30, que recibe su nombre de Alexei Stajanov, que fue un minero que dio un ejemplo de un trabajo sobrehumano y que a partir de ahí se inició un movimiento que veremos en detalle en este vídeo. Es importante recordar el estajanovismo porque nosotros consideramos que esa forma de ver la vida, de ver el trabajo, de ver también la militancia, por qué no decirlo, y de ver al final cómo es el comportamiento en sociedad en el que por encima de pensar en metas individuales se piensa en alcanzar las metas de la comunidad, en impulsar y dar lo mejor de sí mismo para el bien de los demás, es uno de los mejores ejemplos que tenemos que seguir los comunistas. Y el caso de Alexei Stajanov, como hemos dicho, y todo el movimiento que se derivó a partir de sus hazañas, son un ejemplo clarísimo de cómo tenemos que comportarnos, pues tanto en nuestra militancia, en nuestro trabajo, en nuestro entrenamiento, en nuestro estudio, en todas las facetas que tiene que desarrollar un revolucionario y un comunista. Bueno, de esta forma vamos a ver qué fue el estajanovismo y cómo surgió en la Unión Soviética de los años 30 y el papel que tuvo en el desarrollo del socialismo. Como hemos dicho, lejos de ser un esfuerzo individual para un beneficio propio, el estajanovismo se convirtió en una herramienta que de forma colectiva sirvió para elevar la conciencia obrera dentro de la Unión Soviética y de esta forma acelerar tanto el desarrollo económico como también el impacto concreto de la producción de la economía soviética. De esta forma, lo que se intentaba fomentar era ese esfuerzo de cada uno de los obreros para poder aportar al bien colectivo. De esta forma, nos enseña el estajanovismo un ejemplo de militancia consciente que no solo se queda en un discurso, sino en un trabajo y una disciplina revolucionarias que se comprometen con ese desarrollo de la transformación socialista que se llevó a cabo. Para entender cualquier tipo de proceso, como siempre, nosotros recomendamos estudiar el contexto histórico y tenemos que ver en qué contexto se sitúa este movimiento. Bien, si vamos a la Unión Soviética, todos sabéis, ¿no? En el 1917 se desarrolla una revolución que es seguida de una guerra civil desde el 18 hasta el 21 que deja al país devastado. El país se encuentra con una situación en la que tiene la industria destruida, tiene muchísima gente que está en el paro, muchísimos campesinos sin trabajo, obreros en las fábricas igual y una situación bastante complicada. Para poder revertir todo esto se inician una serie de reformas económicas, como fue la ANEP, la nueva política económica, que lo que significó fue una etapa transitoria entre esa economía burguesa y la nueva economía socialista, que terminaría con el primer plan quinquenal en 1928. En este periodo económico ya se habían impulsado ciertas medidas que promovían ese esfuerzo por parte de los obreros para elevar la economía soviética, esa conciencia de militancia abnegada y de poder dar lo mejor a sí mismo, como por ejemplo lo eran los sábados comunistas, o subotnikis, o si se realizaban en domingo, voskresniki. Esto consistía en jornadas de trabajo voluntario que eran llevadas a cabo tanto en sábados como en domingos, de forma que los obreros trabajaban en vez de para como anteriormente hacían para que se enriqueciera un empresario, pues lo hacían en pos de esa revolución, en pos de la recuperación económica que necesitaba el país y olvidando, pues sus intereses individuales y poniendo por delante siempre los intereses colectivos, los intereses de la patria y los intereses de la clase obrera. De esta forma nos encontramos con que el primer Subotniki se celebró en mayo, el 1 de mayo de 1920, en el que dirigentes de la talla de Lenin u otros dirigentes bolcheviques participaron también de ese trabajo voluntario en el que pues todos se unieron para trabajar en pos del desarrollo económico de la Unión Soviética. Estas jornadas eran un poco lo que consideraban que sería el germen de cómo sería en el futuro ese trabajo en la etapa comunista.
Y voy a leer una cita de Lenin de la gran iniciativa que dice: el heroísmo de los obreros en retaguardia no es menos digno de atención que el de los combatientes. A este respecto, la Organización por los Obreros, por propia iniciativa de Sábados Comunistas, tiene un alcance verdaderamente gigantesco. Evidentemente, esto no es más que un principio, pero un principio de una importancia extrema. Es el inicio de una revolución más difícil, más esencial, más radical y más definitiva que el derrocamiento de la burguesía, porque es una victoria sobre nuestra propia rutina, nuestro relajamiento, nuestro egoísmo pequeño burgués, sobre esos hábitos que el capitalismo ha legado al obrero y al campesino. Cuando esta victoria se consolide, entonces, y solo entonces, la nueva disciplina social, la disciplina socialista, habrá sido creada. Entonces y solo entonces, la vuelta atrás, el retorno al capitalismo, devendrá imposible, y el comunismo será verdaderamente invencible. Así pues, si volvemos un poco al desarrollo histórico, tras la NEP hemos dicho que se producen los planes quinquenales. Estos planes estaban orientados a organizar la economía y la producción de forma que se pudiera llegar a una serie de objetivos de producción y de industrialización que permitieran desarrollar el país. De esta forma se inicia el primer plan quinquenal en 1928 y dura hasta 1932, y es un plan centrado en la industria pesada, en la electrificación del país y en la socialización del campo. Tras esto se produce un segundo plan quinquenal que comienza en el año 1933 hasta el año 1938, y es en este periodo cuando surge el estajanovismo. Concretamente, 1935, en el Oblast de Donbass, en Ucrania, el obrero Alexei Stajanov retira 100 toneladas de carbón de la mina en la que trabajaba, lo que correspondía a 14 veces la cuota que se retiraba en un turno. Esta hazaña se debió en gran parte a ese espíritu de sacrificio del propio Alexei, pero también a las mejoras en la tecnificación, en la formación de los obreros y en el trabajo estructurado de una manera socialista. Este ejemplo de éxito en la organización de esta mina y del trabajo del propio Alexei pronto se corrió la voz y pronto llegó a oídos del partido, los cuales promovieron esta hazaña y pusieron al propio Alexei como ejemplo de lo que tendría que ser ese obrero socialista, abnegado, con un interés en lo colectivo por encima de lo individual, que iba al trabajo a producir para el Estado socialista y no para su propio beneficio, y como ejemplo, ¿no?, de cómo debería de desarrollarse en el futuro el trabajo. Es decir, había que asumir el trabajo no como una tarea económica, sino como una tarea política. De esta forma se demostró lo que podía conseguir un obrero si se esforzaba, si se formaba y si estaba organizado y tecnificado el puesto de empleo que desempeñaba. De esta forma esto conllevó una serie de reformas como la formación de los obreros, la reorganización de los turnos, la formación de brigadas de trabajo. Incluso empezaron a surgir otros ejemplos de obreros que volvían a batir el récord de las 100 toneladas extraídas. Empezaba a haber una serie de competencia entre distintos puestos de trabajo para ver quién producía más, una efervescencia en los puestos de trabajo por producir ellos también y por aportar a lo común, a su patria y a su clase. Todo esto se estaba desarrollando ya en un contexto en el que en el resto de Europa estaba comenzando a surgir el fascismo. En Alemania ya estaba Hitler en el poder y era evidente la necesidad de esa reindustrialización y de prepararse para la guerra. Por lo tanto, desde el Estado soviético también se motivó aún más este movimiento, se promovió desde el Estado soviético aún más debido a esta situación de preguerra. De esta forma podemos ver una serie de características que van a definir al movimiento del estajanovismo. La primera de ellas sería que el estajanovismo fue un movimiento que se promovió desde el Estado a partir del ejemplo de Alexei Stajanov. A diferencia de otro tipo de movimientos como el Fordismo, el Taylorismo, etc., esto no era un movimiento individualista, sino que era un movimiento que promocionaba ese espíritu colectivo, esa abnegación y ese esfuerzo por ayudar a los demás y a lo que es el proyecto en común. Otra característica sería el rechazo frontal a la falta de técnica,
a la no modernización y promover, bueno, pues un desarrollo del trabajo de forma que vaya progresando y cada vez el trabajo sea más efectivo y más productivo a todos los niveles, tanto técnicamente como organizativamente como políticamente. Y además, por último, es un movimiento que está estrechamente relacionado con la emulación socialista de empezar a elevar conciencias para convertir ese trabajo, como hemos dicho, en vez de una cuestión económica, en una cuestión política, en una cuestión social, en el que todos y cada uno trabaja en la medida de sus posibilidades para dar lo máximo a la sociedad en conjunto y ese trabajo por el bien común y no por intereses individualistas. De esta forma, tanto el Partido Comunista como distintos sindicatos promovieron el estajanovismo entre los trabajadores como una forma de canalizar esa energía revolucionaria, creando escuelas técnicas, mejorando los turnos de trabajo y al final la consecuencia de todo esto fue que se produjo un aumento de la producción en todas las áreas en las que este movimiento llegó a inspirar a los trabajadores. A pesar de que este movimiento comenzó en la minería, pronto se extrapoló a otras ramas de la producción, como fue la metalurgia, el transporte, la agricultura, la construcción, etc. Así pues, una vez que todas las ramas de la producción estaban influenciadas por este movimiento estajanovista, comenzaron a formarse también esas brigadas de trabajo, incluso celebraban congresos en el que los obreros más avanzados, más productivos de distintas áreas compartían pues formas de organizarse, formas de mejorar el trabajo, etc. Finalmente, todo esto condujo también a una serie de reformas, como hemos dicho antes, donde se introdujeron una serie de cambios profundos en la forma de trabajo de la Unión Soviética. Una de las primeras medidas que se tomó fue la división técnica en distintas funciones del trabajo. Es decir, los obreros que se les daba mejor un trabajo concreto, en lugar de estar haciendo distintos trabajos a lo largo de su jornada, se centraban en solo hacer ese trabajo. Por ejemplo, Alexei Stajanov era muy bueno extrayendo carbón, pues se dedicaba solo a extraer carbón, mientras que otro obrero se dedicaba al transporte de este y no como se hacía antes, que bueno, pues que iban como un poco rotándose de manera anárquica, etcétera. Esto obviamente conllevó una mejora en la productividad. El otro cambio que se produjo fue la formación de esas brigadas que no servían sino que para organizar lo que hemos dicho antes. Eran equipos de trabajo con gente concreta en el que cada uno de ellos tenía una tarea totalmente determinada y que funcionaban pues como engranajes de forma coordinada, aumentando también de esta forma la calidad y la cantidad de trabajo que podía hacer un mismo número de personas. Dentro de estas brigadas se fomentaba el compañerismo, se fomentaba una disciplina interna, lo cual pues también sumaba a que funcionaran como una unidad organizada y cohesionada. La siguiente medida sería hacer hincapié en la formación técnica de los obreros. Se formaron escuelas técnicas por todo el país que especializaba a los obreros en ese trabajo, de forma que aprendían a hacerlo de una forma más eficaz y obviamente eso hacía que tanto las brigadas como los centros de trabajo funcionaran mejor al tener a esos obreros formados en tareas concretas que eran las que mejor hacían y por tanto pues aumentaba aún más la productividad. Y finalmente se tomaban medidas de reconocimiento social. A los obreros más avanzados que mejor trabajaban, más producían, se les daba ciertas recompensas, condecoraciones, se les elevaba a representar a su fábrica o a su centro de trabajo y recibían, bueno, pues un reconocimiento social, lo cual pues fomentaba que la gente quisiera seguir ese ejemplo. En lugar de hacer como hacemos ahora, que fomentamos la vagancia, la indisciplina, la liquidez y todo eso, lo que hacían era fomentar el trabajo duro, la honradez, esa fuerza militante, el trabajar para los demás, el ayudarse unos a otros, en final, pues contribuir a lo colectivo frente al individualismo que tenemos ahora. Y esto, pues obviamente hizo que muchísimos obreros se sumaran, no con un interés espurio, sino con un objetivo y un aliciente más a dar todo lo que podían dar y a aportar a lo colectivo lo máximo posible. El alcance de todo esto fue enorme y en menos de 3 años se mejoró muchísimo la producción, se elevó la capacidad técnica y la formación de millones de trabajadores, también se elevó esa visión del trabajo a nivel ético, de cómo el trabajo tenía que ser una cosa
por la que preocuparse y que intentar hacer cada vez mejor. También se fortaleció esa unidad entre los trabajadores y el Estado soviético. Y todo esto no se convirtió en una campaña temporal, sino que esto formó parte integral de ese desarrollo del socialismo y fue una de las grandes herramientas que sirvió y apoyó en esa industrialización de la URSS, lo cual le permitió pues desarrollarse desde un país que estaba prácticamente tirado por arados a ganar la Segunda Guerra Mundial, constituirse como gran potencia, constituirse como potencia nuclear y desarrollar esa carrera espacial y otra serie de metas a las que llegó el pueblo soviético debido a este tipo de organizaciones y movimientos. Y bueno, como toda parte de la historia, tanto del movimiento obrero como de la Unión Soviética, etcétera, pues el estajanovismo nos ha librado de esa crítica anticomunista, de ese paradigma anticomunista del que hablamos siempre y siempre que tenemos ocasión vamos a confrontar. Y obviamente, pues desde los países burgueses esto se vio pues como una campaña de propaganda, como un montaje, como que al final todo eso de que se producía más era mentira, lo cual, bueno, a mí me gustaría que me explicaran cómo si no se produjo ese aumento de la producción y se desarrolló la industria, como por ejemplo la Unión Soviética pudo terminar con la Alemania nazi. O por ejemplo, también a mí me gustaría que me explicaran cómo se produjo el aumento de la ingesta calórica, cómo se desarrolló el país, cómo los obreros podían acceder cada vez a mejores servicios y más bienes, si todo este desarrollo no fue cierto. Y gran parte de la culpa, o del mérito más bien, de que se consiguiera esto, fue esa visión estajanovista del trabajo. Hoy no vamos a hablar de todo lo que consiguió la Unión Soviética, eso es un vídeo que tenemos pendiente y que haremos pronto, pero quería también entrar un poco en que eso de que la Unión Soviética no funcionó, pues que daremos fuentes, daremos argumentos y veremos cómo sí. Centrándonos en las críticas que hubo al estajanovismo, también se acusó al estajanovismo de ser un medio de explotación de los obreros. Esto no tiene sentido, pues es que los obreros no trabajaban para que un burgués les extrayese su plusvalía. Ellos trabajaban en una sociedad donde los medios de producción eran socializados. Es decir, todo ese excedente de trabajo que producían repercutía en el bien común. Esto permitió, entre otras cosas, subir los salarios, mejorar las condiciones, reducir las jornadas laborales, entre otras metas que se consiguió en la Unión Soviética. También se criticó eso de que los estajanovistas lo hacían un poco por su interés personal, lo cual no es cierto, pues era una forma voluntaria, no ganaban más por producir más, tenían el mismo sueldo y lo hacían todo por esa conciencia revolucionaria y esa forma de ver el desarrollo de la sociedad y de ver cómo tenemos todos que aportar lo máximo para mejorar nuestra sociedad, no esa visión capitalista pequeño burguesa de yo no voy a trabajar porque no me van a pagar más, sino vamos todos a remangarnos, vamos todos a trabajar, a aumentar la producción para poder desarrollar el socialismo, porque eso repercutía entre el bienestar de toda la sociedad y todos los trabajadores. Y es curioso que este tipo de críticas sean totalmente aplicadas al capitalismo, porque un sistema en el que a los trabajadores se les exige trabajar más y ganar menos es precisamente el capitalismo. En el trabajo capitalista, cualquiera que trabaje sabe perfectamente cómo intentan que hagas horas extras que no te remuneran, intentas que te quedes más tiempo trabajando, intentan hacer que seas más productivo y todo ese trabajo más que haces del que deberías de hacer por tu contrato, quien gana beneficio no eres tú, sino es el capitalista. Entonces, esas críticas que se hacían de explotación al estajanovismo son las que se hacen y se deben de hacer precisamente al sistema capitalista, que es donde todo el trabajo extra y toda la motivación que puedan tener los trabajadores para producir más no va a repercutir en ellos, sino que va a repercutir en esos capitalistas que se enriquecen robándoles el fruto de su trabajo a los trabajadores. Y bueno, para terminar el vídeo quería un poco también hablar de cómo a día de hoy podemos recoger ese legado, podemos recoger ese espíritu del estajanovismo y aplicarlo a la militancia comunista. La militancia comunista no es cómoda, la militancia comunista
no es divertida y la militancia comunista no es hacer amigos por ahí como hacen otras organizaciones. La militancia es abnegada, la militancia es dura. Pero todo esto tiene un motivo, y es que los comunistas tenemos que ser ejemplo allá donde vayamos. Tenemos que ser ejemplo en nuestros centros de trabajo, tenemos que ser ejemplo a nivel formativo, tenemos que ser ejemplo cuando entrenamos, tenemos que ser ejemplo en nuestras vidas personales, porque así, si solo así, vamos a poder elevar las conciencias de la clase trabajadora. Cuando los trabajadores ven que en su centro de trabajo hay un comunista que se está partiendo el lomo por ellos, está organizando secciones sindicales, está peleándose por sus derechos, van a seguirle y van a entender lo que es la explotación y van a poder organizarse. Cuando un comunista en su día a día da ejemplo de cómo comportarse, de cómo vencer a todos esos vicios pequeño burgueses, de cómo militar de forma realmente abnegada, porque nosotros defendemos una militancia real, no una militancia como la que defienden las organizaciones que a día de hoy son comunistas entre comillas, que es una militancia de sofá, es una militancia cómoda, en la que solo se mueven cuando les apetece, solo van a festivales a emborracharse y a drogarse, a divertirse y no a organizar trabajo político real, cuando ellos lo que defienden es divertirse en la militancia. Pues no, la militancia tiene sus partes buenas, tiene sus partes malas, pero la militancia no tiene que servir para que uno mismo se sienta bien o para que uno mismo diga, uy, qué bien estoy cambiando las cosas. No, la militancia tiene que ser por una disciplina consciente, tiene que ser por la conciencia de clase. Tener claro que lo hacemos para elevar las conciencias, para defender a nuestra clase y para defender a nuestra patria, para que algún día podamos llegar a tomar el poder y podamos tener un mundo que sea mejor para todos. Porque los comunistas, como los estajanovistas, vamos a darlo todo por lo colectivo. Vamos a estar día a día, contra viento y marea, haciendo lo que haga falta para poder conseguir los objetivos y los intereses de la clase obrera. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que cojáis ejemplo de los estajanovistas y que vayáis a darlo todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.